hablar de su ecología, su evolución, papel como agente de biocontrol, que es uno de sus papeles más socorridos o los más buscados, por el que es más buscado. Pero también vamos a hablar de su papel como promotor de crecimiento y inductor de resistencia al estrés, algunas problemáticas para su uso en la agricultura y algunas tendencias futuras que yo creo que hay. ¿Qué son las tricodermas? Son hongos y hongos filamentosos. Dice ahí una palabra un poco extraña, anamorfos. Y luego por ahí más adelante dice con formas teleomórficas. Bueno, es que resulta que la mayor parte de las personas creemos que pensamos en hongos y pensamos en dos posibilidades, coloquialmente, ¿no? Uno son los champiñones, que tenemos en la cabeza, y luego tenemos también los hongos de los pies, que nos dan mucha guerra. Bueno, pero hay muchos tipos de hongos, muchos tipos de hongos. Y en realidad los conocemos como champiñones, pues viene a ser un cuerpo fructífero del hongo. El hongo en realidad está formado, su cuerpo, por unas estructuras que se llaman hifas. Y algunos hongos casi siempre son puras hifas, con algunas formas de reproducción asexual. Y entonces, si nada más están en esa forma asexual, se le llama anamorfos. Y si hace una forma sexual, entonces es telomorfo. Eso ha sido un dolor de cabeza para los taxónomos. Y bueno, para la gente común no, porque no tenemos nada que ver con eso. Pero para los taxónomos sí, porque resulta que algunos hongos los clasificaban con su nombre, basándose en lo que ahora se sabe que es la forma teleomórfica, o sea, la sexual. Resulta que son el mismo hongo que fue llamado de manera diferente en su forma anamorfa. Entonces, lo que conocemos como tricoderma, en su forma sexual, pertenece a la división Ascomycota del orden Hippocreales, y algunas de sus formas sexuales son identificadas con el género Hippocrea. De su lado izquierdo, se ven algunas fotografías de algunas formas sexuales de esos hipocreas, ¿sí? Y sus formas asexuales se hallan del otro lado. Nosotros, los tricodermas que conocemos son filamentosos, no hacen, los que nos interesan, y por lo regular no hacen su forma sexual, tienen de manera asexual. Ahora, ¿dónde viven los tricodermas? Cuando yo estudié la licenciatura hace muchos años en la Universidad de Nueva York, mi maestro de micología nos decía, hacía una broma que era decir, los hongos, y hablaba así, los hongos son como Diosito, están en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, eso es algo parecido con los tricodermas, andan por todos lados. Pero generalmente, bueno, y viven en cualquier tipo de hábitat, zonas climáticas, y los hay de todas formas de vida. Hay satróficos y hay que solamente viven en el suelo, descomponiendo la materia orgánica, y hay otras que van a ser parásitos de otros hongos, y también hay otros que hacen asociaciones mutualistas con las larvas, que son los que más nos interesan. En cuanto a su evolución, se considera que se originan
en el Cretácico con formas de vida parasitarias. De allí empieza a haber pues, algunos que son saprófitos, comiendo los residuos orgánicos, y otras versiones más de saprófitos para después volverse otra vez a su hábito de ser parásitos de otros hongos. Y por último, las más reciente evolución es hacia los microorganismos con plantas y sobre todo en estas formas que llegan a ser endógenas. Entonces, inicialmente eran parasíticos de otros hongos y también saprófitos. Y de ahí fueron conquistando a las plantas y haciendo sus relaciones. Y ahora estoy ahí. Movimiento. Va a cambiar de lugar. Ahí y aparte de eso, tiene mucho. Híjole, tiene bastante hormiguita, ¿verdad? Eso sí, mire. ¿Y por qué no le echa líquido? Sí lo hace, pero hasta cloro le dijeron que día y al ratito ya está otra. Solo que se cambie de lugar. Es que también allá hay, ¿verdad? Ya, gracias. Muy bien, gracias, Rafa. Ok, ahora, ¿cuántas especies de tricoderma hay? Pues cada año descubren nuevas, porque todo el mundo está interesado en saber, si hay nuevas especies. Hay alrededor de 400 en la última reporte que vi. Y están presentes en muchos tipos de hábitat, pero en algunos hábitats hay mayor diversidad que otros, diversidad de especies. Y entre, obviamente, las más, no tan obviamente, pero las más diversas son las selvas, seguido de los bosques, y menos en las estepas. Bueno, el género Tricoderma es muy importante para la agricultura, o se le tiene puesta la mirada a este género, sobre todo en la tendencia hacia una agricultura sostenible, debido a estas tres funciones principales que las mencioné al principio. Vamos a hablar de ellas. El interés que hay como agente de biocontrol de otros hongos principalmente, pero también de algunos insectos y también de nematodos. Como promotor del crecimiento vegetal y también como inhibitor de la resistencia y tolerancia al estrés por parte de las plantas. Y estas tres funciones se ve entonces a la tricoderma como un gran aliado, debido a que eso permitiría disminuir la carga química que se hace a los cultivos. Entonces, eso por una parte. Y porque a la vez podríamos tener una solución triple a diversos problemas de los cultivos. Bueno, tricoderma como agente de biocontrol de hongos. Tricoderma tiene una interacción de micoparasitos. Lo que quiere decir esto es que parasita a otros hongos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, produce enzimas, es capaz de producir enzimas que van a disolver, primero que se adhieren a la pared de los hongos, de los patógenos, y luego a penetrarla, y luego a ingerirla y comerse lo que tiene adentro. Produce también metabolitos secundarios con propiedades antifúngicas.
También tiene una función de antibiosis. Y aquí tenemos una lista de, es un ejemplo porque hay muchas más especies, ¿no? De especies de tricoderma que controlan o se ha mostrado que tienen un efecto de suprimir el crecimiento de estos patógenos, ¿no? Y tenemos ahí algunos patógenos que son dolor de cabeza de muchos cultivos, ¿no? Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Botrytis cinerea, lo vamos a ver varias veces, el Coletotrichum, y luego el Fusarium oxiosporum, que es últimamente es muy aguerrido en muchos de los cultivos, bueno, últimamente a lo mejor siempre, pero apenas me estoy dando cuenta. Y bueno, tenemos otros ahí, a ver, Phytophthora, la famosísima Phytophthora, y Rhizoctonia solani. Aquí los compañeros del área de fitopatología saben que son los terribles hongos. Y bueno, se ha encontrado que estas especies de tricoderma le van a producir metabolitos secundarios que le afectan de manera negativa a esas patógenos. Ahí tenemos el fusarium. Entonces, ahora si vemos las especies de tricoderma, se repite mucho Tricoderma fascianum, Longibracteatum, Videns, Vide, y por ahí son como habiendo 400 especies, en realidad es que hay varias que son como los caballitos de batalla, son las que ya se les ha encontrado muchas funciones. Otra manera de ejercer su presión sobre los hongos patógenos es a través de la competencia. Competencia por nutrientes y por espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tricoderma? Pues que puede tener una tasa de crecimiento muy acelerada y entonces le gana los espacios de entrada de las raíces a los patógenos. Entonces, una vez entrando la tricoderma a cubrir la raíz o el pelo radical, pues el patógeno ya no viene. También esa es la habilidad que tiene para crear un biofilm, que es esa una capita que rodea a las raíces. Y produce ácidos orgánicos que van a afectar a los hongos patógenos. Y también a través de la producción de sideróforos. ¿Alguien de por aquí sabe lo que son los sideróforos? Los sideróforos son más conocidos por su efecto que tienen sobre el hierro. Resulta que el hierro tiene una paradoja ahí. Allá arriba. No. El hierro es muy abundante en la corteza terrestre, es el metal más abundante, pero resulta que en las plantas y los animales no lo pueden accesar tan sencillamente, tan fácilmente. Entonces, ¿por qué generalmente está de manera insoluble? Y hay organismos, no solamente las tricodermas, hay bacterias, incluso también hay plantas, que son capaces de formar unas moléculas, unos cambios químicos en la forma en cómo está el hierro, que lo hace más accesible a las plantas, es posible de ser absorbido. Y en el caso de las tricodermas, cómo es que la producción de sideróforos afecta a los patógenos, es que ellos producen los sideróforos y los están consumiendo más rápido que el hierro, consumen el hierro más rápido que las cepas de los patógenos.
Y no solo eso, sino que lo estimulan a la planta porque la planta también lo absorba. Entonces, hay un ejemplo de un estudio realizado por estos autores, Segarra y compañeros, en donde una cepa de Trichoderma cererum hacen unos experimentos y lo que muestran es que el hongo patógeno se ve afectado por la cererum y que en esa relación está mediada por el elemento fierro y el efecto que tiene el tricoderma sobre la abundancia del fierro en distintos iones en el suelo. Entonces, lo que sucede es que es un beneficio doble para la planta porque además de que en este caso era un fusarium, el fusarium se queda sin hierro para sí mismo, la planta entonces se ve menos incluida por el fusarium y además recibe hierro de parte de los sideróforos que forma el tricoderma. Entonces, no solamente protege a las plantas del estrés biótico, que sería la enfermedad de Fusarium, sino también del abiótico, que es de los efectos tóxicos del fierro que está no disponible, del férrico. Bueno, biocontrol sobre insectos. Este control que se tiene sobre los insectos es así. A mí me gustan las interacciones biológicas, pero esta es una interacción bien compleja. Lo que se ha observado es que tricoderma modifica la expresión genética en las plantas, en el metabolismo de las plantas, y hace entonces que sus tejidos sean tóxicos para, no solo para, o sea, no para el insecto directamente, sino para el microbioma que tiene el insecto en el estómago. Entonces, tricoderma entonces regula la expresión de ciertos genes involucrados en reacciones oxidativas y produce en la planta cambios que resultan en fitocompuestos con propiedades repelentes, antinutritivas y tóxicas sobre los insectos o que afectan el balance del proteoma intestinal del insecto. Y aumentan entonces también la expresión de genes que codifican para enzimas de protección. Por eso lo vemos como inductor de resistencia. Y ese es un ejemplo de esta situación. Ahí tenemos una larva de auxilio aquí. Eso es de un como el gusano, no es un gusano, sí. Podóptera, no sé. Podóptera. Podóptera uricularis que se está comiendo una hoja de tomate. Para su mala suerte, esa hoja de tomate viene de una planta que fue inoculada con tricoderma. Y resulta que el tejido de la planta es tóxico para su flora intestinal del gusanito. Y se mueren. O simplemente no crecen, no alcanzan a llegar a la edad adulta y ahí acaba. Entonces, eso es algo muy que aquí se menciona esta situación, esta interacción en tomate con este insecto.
He visto otros trabajos más que hay para maíz, con el cogollero, realizado por gente de allá del estado. Y bueno, sobre los nemátodos también se ha visto que tienen efectos. Ahí hay una serie es un texto tomado de una revisión de este tema sobre el efecto de tricoderma nemátodo. No está enfocado en muchos de los trabajos, la mayoría sobre este nematodo que es el Melodoquine incomita y otros especies, la jabánica también, y otros como la globodera también están por allí, pero la mayoría son del género Melodoquine. Y ¿qué es lo que hacen? Bueno, eso es en cuanto a estudios que se han hecho y cuáles especies de tricoderma se han encontrado que tienen un efecto sobre los nematodos. Como ya les había dicho, la mayor parte de los estudios está enfocada a Shannon. Y también se ha encontrado que tienen otras especies como Viridae, Longibrachiatum, Virens, y otras más que están ahí con menos estudios, pero que también muestran efecto. Y los países donde se han hecho sus estudios. Y bueno, este es un listado de especies y a qué tipo de acción tiene sobre, cuál es el mecanismo de acción del nematodo del tricoderma sobre el nematodo, y a qué especie de nematodo se hizo el estudio y qué se obtuvo. No, a lo mejor no alcanzan a ver, pero algunos de las especies de los estudios muestran efectos, pues, reducción del 42%. Hay otros que son más efectivos, donde tienes hasta reducciones del 91%, del 87-90%. O sea, hay una variación entre qué especies afectan a cuáles nematodos y de qué tan fuerte es ese efecto, ¿no? ¿Cómo es que hace esa ataque sobre el nematodo? Pues otra vez tenemos que hace una especie de parasitismo porque reconoce al nematodo, se adhiere a la superficie del huevo juvenil, penetra en el interior del huevo juvenil y desde ahí, con su arsenal bioquímico, empieza a digerirlo. Por lo menos no crece lo mismo. Ahora, ¿qué cosas bioquímicas están relacionadas ahí? Pues las enzimas quinasas, proteasas, glicanasas, y en ese sentido como parasitismo. Pero también va igual con los hongos a competir por los lugares de entrada en las raíces, y estando ahí la tricoderma, pues no deja pasar el nematodo. Pero también tiene el efecto de antibiótico, produce químicos que afectan directamente al nematodo. Esos químicos pueden ser orgánicos volátiles, alcoholes, cetonas y otras moléculas que van a hacer que pierda movilidad. Ya me imagino si le llega el alcohol y se queda por aquí todo el nematodo. Y bueno, y afecta su reproducción y su supervivencia eventualmente, ¿no? Pero también produce químicos no volátiles, que son alcaloides, y también debilitan su sistema nervioso en el nematodo y su capacidad de movilización. Hay
También induce a través de su capacidad para inducir la resistencia, induce la resistencia al nematodo, a través de las vías de resistencia sistémica adquirida y también la de con las vías de ácido jasmónico y el etileno. Bueno, es que tenemos dos resistencias, la sistémica inducida y la sistémica adquirida. Las dos las estimula Tricoderma. Y bueno, tenemos los mecanismos de acción contra los nematodos y contra los patógenos. Es como un resumen de qué mecanismos tenemos. Son muy parecidos en cuanto a que se producen metabolitos secundarios, que los metabolitos secundarios son distintos. La producción de enzimas cíclicas, en el caso de los nematodos son importantes las proteasas y las quinasas, y también para el caso de los hongos, las glucanasas. La activación de la resistencia inducida y de la resistencia adquirida. Esa no está aquí, pero ahí también eso. Y también a través de la promoción del crecimiento, de la competencia por espacio, están presentes. Bueno, esto sería como biocontrol. Entonces, tenemos unos organismos que son capaces de controlar o hacer un efecto negativo sobre otros hongos patógenos, sobre insectos y sobre nematodos. No solo eso, son promotores también del crecimiento vegetal. Resulta que, bueno, es que saben una cosa de las cosas maravillosas del Tricoderma, es que es una fábrica de químicos. Produce una diversidad enorme de sustancias, que algunas son de una función y otras son de otra función. Pero entre los químicos que produce y que promueven el crecimiento de las plantas están auxinas. ¿Qué hacen? Además, ¿cómo se da esta relación con la planta? Bueno, es una relación de dos vías, ¿no? La planta se ha encontrado también que hace una señalización y vamos a decir, para decir a los hongos benéficos, aquí estoy. Y llega a Tricoderma y también hace una señalización, es decir, soy Tricoderma, déjame pasar. Estoy hablando de una manera muy coloquial, pero esto tiene asuntos relacionados con la bioquímica de la rizósfera, en donde Tricoderma va a causar modificaciones en el pH de la rizósfera a través de un balance ahí de iones. Entonces hay un ajuste en el pH y se embona con las raíces. Ahora, eso es una fase como antes de colonizar y luego ya se coloniza. Cuando ya se coloniza, quiere decir que ya sus tejidos entraron en contacto con las raíces. Y aquí hay una variación enorme entre las tricodermas. Algunas sí son endofíticas, es decir, pasan, otras se quedan afuera. Las que son endofíticas se ha encontrado que tienen ejercen un papel más fuerte como inductoras de la resistencia y tolerancia al estrés. Claro, porque tienen una diferencia mayor sobre sobre las expresiones del ADN. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo es que promueve el crecimiento? Bueno, decía yo que en parte es el hecho de que produce toxinas
y o fitohormonas, pero también al hacer que la planta no tenga que estar lidiando con los patógenos o con los que se comen a las plantas, a eso permite que la planta se enfoque en crecer, ¿no? No tanto en estar sanando tejido. Hay múltiples literatura sobre los efectos del tricoderma como impulsor del crecimiento, clásicos ejemplos donde tú ves la fotografía de los resultados, donde tienes sin tricodermas, que no de este tamaño, con tricoderma grande, ¿no? Precioso. Múltiples, vuelvo a repetir, sobre las especies más conocidas, que son Tarsiano, tricoderma Williams, Atrovire, otras. Bueno, ahora, tricoderma como inductor de tolerancia al estrés. Hay una condición que se llama preactivación. En inglés la vemos como priming, también por ahí se traduce como preparación. Pero a mí me gustó esa preactivación. El priming es este proceso mediante el cual se expone tantito a un estrés leve la planta y queda, entonces se activa todo el mecanismo de tolerancia y resistencia. Las plantas reactivadas con tricoderma se ha encontrado que se mantienen sanas más que las que no son tratadas. Es el esquema A, ¿no? En cuanto a... En el esquema B vemos que también eso puede ser para el estrés abiótico, o puede ser falta de agua, y también para estrés biótico. Y cuando no está tricoderma, pues la planta no se desarrolla bien, y cuando está tricoderma se desarrolla bien. Y últimamente una cosa que se ha encontrado es que esto es heredable. Las plantas que han sido tratadas con tricoderma y que se produjeron esta inducción de priming, heredan a sus plantitas esta capacidad de tolerar el estrés. Y bueno, ahí vienen entonces los estudios que hay sobre esto, le hablan que se trata entonces de un mecanismo epigenético, y que las plantas pueden entonces heredar a sus descendientes esta capacidad que les dio tricoderma. De alguna manera, se está avanzando sobre qué genes están implicados, qué factores de transcripción son los implicados, y bueno, esos son ya profundidades. ¿Por qué tanto interés en describir exactamente los mecanismos de cómo lo están haciendo, cómo está haciendo eso? Tricoderma. Y pues por las problemáticas que se presentan para su uso. No todas las especies de tricoderma son aptas para hacer biocontrol o para hacer la resistencia inducida. No todas las especies. Incluso no todas las cepas dentro de una misma especie son aptas. Y por otra parte, no para todas las plantas.
Entonces, el hecho de que una determinada cepa de tricoderma haya sido efectiva para el control de Fusarium en tomate, quiere decir que automáticamente, aunque sea la misma especie de Fusarium, va a ser apta esa cepa para aplicarla a lo mejor en otras solanáceas, ¿no? Hay que hacer pruebas. Y un camino que han estado tratando de decir, oye, así nunca vamos a acabar, si tenemos que hacer cada vez una cepa contra un cultivo, y además a veces hasta por región y por condiciones. Así nunca vamos a acabar. ¿Qué es lo que está permitiendo que Tricoderma tenga esas funciones? Por eso se van al nivel de decir cuáles son los genes implicados. Y entonces, algo que están haciendo es que están mapeando el genoma de Tricoderma, al menos en los que ya están reconocidos, las secciones del genoma que están reconocidas que tienen una función sobre las glucanasas, la corrección de glucanasas, de proteasas, etcétera, etcétera. Y entonces dicen, a ver, ¿cómo está tu cepa de tricoderma con respecto a esta expresión de estas enzimas? Que estas enzimas sí le afectan a este Fusarium. Pues hay más esperanza de poder, a través de ese conocimiento, en lugar de poder decir dónde sí aplicar, dónde no aplicar. O cuál sí, cuál no. Este trabajo que ya tiene su tiempo, bueno, es el del 21, ellos estudiaron, de hecho el artículo se dice, ¿cuál es la selección correcta de tricoderma para este trigo? Y entonces ilustran, ¿verdad? Que en cajas Petri y cajas Petri no, que tienen una división, cuáles sí controlan al hongo y cuáles no. El rosita es el Fusarium, el verde y amarillo son los tricodermas. Y bueno, por ejemplo, en las cajas de Petri simples, es muy bueno el control de la T1, T136, se vería, pero no tanto la T138, ¿no? Es como el ejemplo de decir, no todas las tricodermas son iguales, son cuestión de la misma especie. Y lo mismo ya en el control, perdón, de la caja dividida, pues ahí pues cada quien crece por sí mismo. Y aunque ahí, por ejemplo, la T137 se ve un poco invadida por el Fusarium. Pero bueno, la moraleja de este estudio es esa, no todas las variantes son igual de buenas. Entonces, como se imaginará, eso hace una serie de problemáticas para su uso en la agricultura. Y con frecuencia vemos incluso el asunto de decir, bueno, ok, tenemos esos resultados en cajas Petri, que en el campo, ¿cómo se comporta la cepa? Y cuando ya nos vamos a campo, hay otros problemas. ¿Alguien le puede decir cómo se imagina que serían otros problemas del campo? Con otros hongos, sí. Esa es una. ¿Qué más? Con el ambiente, las temperaturas, la fluctuación de las temperaturas, la humedad, cómo varía, etcétera, no son las condiciones controladas del laboratorio. Pero además de esto, hay otras problemáticas ya, vamos a suponer que ya pues, solucionamos eso, no hay otros hongos, no, es, es el hongo que es, ya sabemos que si le pega, la tricoderma, vamos a decir, a un tal Fusarium, lo llevamos a campo. Hay a veces cosas que, al menos yo cuando estuve aquí como profesora, nunca me imaginé que eran problemas. Es el vehículo. No me refiero a
el vehículo con el cual se llega al suelo. El líquido que usas para disolver, el compuesto que usas para mantener las esporas de la tricoderma viables. Es ese tipo de cosas yo no las consideré cuando fui profesora de aquí. Ni se me ocurría, porque eso pertenece más bien como al área de industrial, ¿no? Pero es algo que es a veces un impedimento para que las cepas de tricoderma que pudieran ser buenísimas, que ya se hicieron todos los análisis, que le dan un montón de hongos, los biocontrolan, que se hicieron pruebas en campo, y vienen problemas como ese que les digo, y que es para dar una mayor vida de anaquel, o a la hora de estar, de manejar el tiempo, pues, a qué temperatura se están aplicando. Como, y luego cositas como, por ejemplo, el tamaño de la partícula para que no sea un problema con las aspersoras que se usan. Ese tipo de problemáticas han sido las que ahora que ya no estoy en la academia, sino en el sector empresarial, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo se resuelven ese tipo de cosas. Y que nunca lo había considerado. La capacitación para su manejo. Son seres vivos. Esa es una cosa que no es igual que aplicar a un químico, ¿no? Entonces, son seres que están vivos y entonces tienen unas condiciones que tienen que cumplirse para que puedan actuar. Y otro problema es el costo competitivo. Comparado con un fungicida regular, muchas veces el costo de las tricodermas es mayor que el del fungicida. Entonces el productor te va a decir, pues no me alcanza. Y entonces le vas a decir, pues sí, pero ¿sabe qué? Si usted, bueno, no sé, no le puedo decir eso, pero lo que se me ocurre es hacer más énfasis en decir, si yo aplico tricodermas, no tengo problema con comerme lo que estoy sacando de la tierra. Tengo problema. Se dan cuenta de, por ejemplo, las papas, la cantidad de químicos que le ponen a las papas. Varias personas que yo conozco, ingenieros agrónomos que andan por ahí con las papas, dicen, díganlo como papas. ¿Por qué? Porque saben qué tanto se les aplica a las papas y qué les aplica. Entonces, eso serían cuestiones a favor de la agroecología. Pero estamos lejos todavía. Claro que si empezamos a caminar, es mejor, ¿no? Hacia la conversión agroecológica, donde realmente puedas comerte lo que cultivas. Ya, sin tener que esperar. Algunas tendencias futuras que yo veo, bueno, es un hecho que hay un gran interés sobre los biológicos y eso lo podemos ver desde hace algunos pocos años, 2, 3 años para acá. Las grandes compañías como Corteva, como Syngenta, todas esas grandes compañías de químicos tienen ahora un área de biológico. Eso les puede dar idea de la importancia que tienen o que están cobrando los biológicos. ¿Qué hicieron estas compañías? Compraron pequeñas empresas que ya traían cepas interesantes y ya las estaban comercializando. Eso benefició a los dueños de esas empresas. Ahora,
sacar unas cepas de biológicos es, toma sus años. Y por todo lo que ya les mencioné, primero hay que hacer la prospección, aislarlas, ver cuáles son buenas para el biocontrol o para el manejo de la tolerancia, resistencia de las plantas, en qué cultivos, y vencer un poco la resistencia de los productores para poder eh, comercializarlo. Y no solo eso, sino enfrentar a veces con la competencia de nosotros, de las grandes empresas. Pero entre más personas se convenzan y empiezan a usar los biológicos, más demanda tienen, más probabilidad hay de que eso se mejore las condiciones de lo que les comentaba, de las partes de vida de anaquel, de la problemática que hay, de cuál es bueno para qué, o sea, la especialización de los productos. Eso es por una parte. Ahora, otra vía es no tanto usar los inóculos, porque lo que he venido hablando son de inóculos. Hay otras empresas que están enfocadas en la producción de metabolitos. Entonces tienen biofábricas con tricodermas, con bacillus y con otras que ya se conoce que producen metabolitos secundarios y las enfocan en la producción de ciertos productos, que ese producto es el que se aplica en campo. Eso viene a ser entonces como, viene a ser como la química, pero esto es de origen biológico, ¿no? Y de alguna manera en el modelo comercial en el que estamos más acostumbrados la gente, se introduce mejor. ¿Cuál es la desventaja que tiene este asunto de de usar metabolitos? O la diferencia que habría con usar biológicos, inóculos. Una gran ventaja que tienen los inóculos es que la misma tricoderma se adapta al lugar donde lo ponen y va modificándose en respuesta al ambiente. Y el metabolito ya es así, es fijo. Entonces, hay una mayor capacidad de abarcar situaciones inesperadas con el biológico que con el metabólico. Pero ya se verá. Otra cosa, bueno, las mejoras en las tecnologías de aplicación, eso obviamente tendrá que darse. Y una de las cosas de las que se está hablando en la literatura actualmente sobre esto es no te vayas con un solo organismo, usa consorcios. Entonces, lo cual tiene sus problemáticas propias, ¿no? Porque tienes que asegurar que no compiten entre ellos, tienes que asegurar que no se va a comer uno al otro, tienes que asegurar que son compatibles, vaya. Y además asegurar la estabilidad de la composición del consorcio, ¿no? Ya existen, hay una gran cantidad de productos ya comercializándose, pero aún hay espacio para más. Eso creo yo. Ok, ya, sería todo. ¿Qué vamos a empezar para el punto? Ok, pues doctora, una charla muy interesante, muy apasionante, realmente un mundo, bueno, para mí nuevo, y enorme. Y bueno, vamos a abrir la sesión para preguntas. Creo que sí logramos nada del auditorio. Estaba yo de espaldas aquí, no vi cuando venían llegando, pero preguntas, por favor, a la doctora.
Doctora, mi nombre es Álvaro Palacios. Tuve la oportunidad también de trabajar con tricodermas en la licenciatura y es un tema muy interesante. De hecho, desde ahí ya agarré tema para la maestría y ahorita para el doctorado sobre los hongos filamentosos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con tricoderma en maíz, donde obviamente se le introducía a la planta del maíz y también conjunto con baculovirus. Los baculovirus hacían la función de controladores, lo que hacen el Pteroptera fungifera, comer la hoja infectada y hace que por dentro el sistema digestivo de la larva se colapse. Entonces, y posteriormente al morir, pues ahí deja los virus, e igual llega otra y se infecta. Y por la parte del suelo, la tricoderma hace que la planta del maíz tenga mayor firmeza y pueda soportar toda esa carga de baculovirus. En la maestría también hice sobre la identificación en hongos, también encontré tricoderma en uva silvestre allá en Naulinco, y algunas dos cepas interesantes de tricoderma. En mi caso personal, ahorita tengo una pregunta. ¿Cómo cree que puedan influir el manejo de los agroecosistemas en el uso de herbicidas, en el principal en el uso de tricodermas? ¿Cómo cree que puede influir eso, tal vez en corto o a largo plazo? Bueno, pues esta pregunta, primero que nada, muchas gracias, Álvaro. Y qué bueno que estás trabajando con tricodermas, eso me da esperanza de que se van a usar más en el futuro. ¿Y cómo se introducirían en los agroecosistemas? Pues principalmente tenemos que enfocar cuál es la problemática que requiere el agricultor para tricodermas, para el uso del tricoderma, ¿no? Mira, muy frecuentemente la que más les preocupa son las enfermedades fungosas. Actualmente, por ejemplo, tenemos en la región un problema con Fusarium encaria. Pues, claro, hay las respuestas de los químicos de las empresas, y se hacen las parcelas demostrativas. También algún ingenio está empleando cepas de tricoderma. Y en la medida en que las cepas de tricoderma sean más efectivas para controlar el Fusarium que los químicos, la gente lo va a adoptar. Bueno, en mi imaginación, porque luego intervienen otras cosas, ¿no? Políticas, acuerdos comerciales que hacen con los ingenios. Pero, vamos a decir, un agricultor que tiene un problema de carne y le interesa realmente producir, pues va a buscar lo que más efectividad le resulte. El uso de las tricodermas a comparación con los químicos para control de Fusarium tiene la ventaja de que no maltrata tanto a la planta. La planta, cuando tú le aplicas el fungicida, no solamente va a afectar al Fusarium o al hongo, sino que afecta a la planta. La planta es como nosotros que nos tomamos el antibiótico y luego nos queda mal el sistema digestivo por un rato. No es que ellas tengan el sistema digestivo, pero su fisiología se afecta. La tricoderma no tiene ese efecto, al revés, tiene un efecto estimulante de su crecimiento y de su qué tan verdes están sus hojas, cuánto crece, ¿no? Entonces, nosotros hace poco estuvimos en unas pruebas de una cepa que nosotros manejamos con sigatoca en banano. Una de las dos ventajas respecto al químico que se observó fue cuando aplican el químico revienta el tejido de la hoja. Entonces la hoja tiene más daño. En la tricoderma lo que estaba haciendo era encapsular al hongo de sigatoca, y no había más daño. La hoja, entonces no se dañaba de esa forma como con el químico. Y la otra cosa que se observó fue la bioestimulación. Decían, no se repollaron los
los bananos, ¿no? La planta de banano no sufrió ese tipo de, llaman arrepollamiento. Es que las hojas se quedan cortitas y ya, así como engarroñadas, como repollo. Entonces, en la medida que difundamos más los beneficios de la tricoderma, pero también en la medida en que estén más accesibles al bolsillo del productor, pues lo van a ir adoptando. Excelente, gracias. Bueno, sí, ¿alguna otra pregunta? Hay muchas, perfecto, excelente. Vamos a pasar. Vita. Hola, muy buenos días. Sabemos que hay ya respuesta de varios microorganismos patógenos a unos como el tricoderma. ¿Con cuáles se han encontrado ustedes aquí en México? Pero gracias a que dejan de, ya no se defienden de las tricodermas. Los organismos mutan. Claro, Somos mutan. precisamente no saben. Por el trico también. Ok. Eso es, y eso permite también explicar a veces, por ejemplo, en mi empresa manejamos, les decía, una cepa de tricoderma, está muy bien, vamos a decir, diseñada para cultivos cortos. Está para tomate, para papa, en cultivos cortos. La hemos aplicado también cuando tiene esa región, realmente no tenemos cultivos cortos, tenemos cultivos de largo. Desde la piña, ¿cuánto dura? En piña la hemos puesto. Sí, 13, 12 o 13 meses. La papaya también dura algo. Caña de azúcar también lo hemos aplicado. ¿Y qué es lo que estamos observando? Que a los 4 meses tenemos que volver a aplicar. Entonces, ¿cómo te explicas? Yo, esa es una de mis interrogantes. ¿Por qué a los 4 meses, si ya inoculó a la planta, se supone, ¿verdad? Bueno, porque el fusarium está presente en la colectividad también, y entonces son ángeles de la muerte. Están presentes en el suelo y, como bien lo dices, mutan, ¿no? También tricoderma, pero aparentemente no lo suficientemente rápido como para controlarla y hacer una sola inoculación. ¿No? ¿Entiendes? Porque si está ahí en la planta, ¿por qué deja de ser efectiva? ¿No? Ese es el punto. Gracias, doctora. Sí, evolucionan. Todos los seres vivos evolucionan. Y algunos muy rápido. Gracias por compartir la experiencia, doctora. Me llamó la atención la tolerancia al estrés, la promoción a la tolerancia al estrés, porque últimamente algunos cultivos están padeciendo el impacto de las altas temperaturas, sobre todo. Entonces, ¿hay algún consorcio que pudiera estar contribuyendo a esa tolerancia al estrés en cultivos de ciclos largos? Bueno, pues las tricodermas, y hay otro producto que manejamos que es un producto, que no son los únicos que tienen los consorcios, ¿no? Son un consorcio de bacilos y tricodermas garcianos. En condiciones de estrés hídrico, sobre todo por la influencia de los bacilos. Los bacilos cambian la dinámica de la humedad en el suelo, hacen más viscosas el agua, que tienen ese efecto, y por tanto permite, vamos a decir, atesorar mejor el recurso de agua, ¿sí? Y las plantas que se les aplica este consorcio permanecen verdes por más tiempo en la época seca. Ese te lo puedo mencionar. En cuanto a calor, a la resistencia al calor, esto no tengo conocimiento. Ahora, en piña hemos observado este mismo consorcio de bacterias que tiene un efecto
impactante sobre las raíces. Ya sabes que aquí ya, sobre todo en la región esta de Isla, Loma Bonita, tienen suelos muy ácidos, llegan a veces hasta 4.5 de pH. Y hemos observado cómo cuando aplicamos ese consorcio, las raíces están saludables. Siempre que no tengamos el problema de posar, ¿no? pero cuando no se aplica, la raíz queda pequeñita, no puede desarrollar por el asunto de la acidez. Al punto de que, curioso, porque conocemos a alguna persona que vio las fotografías y enseguida empezó a aplicar y estaba feliz de haber aplicado. Así, ese es el resultado que luego dice, prefiero aplicar esto. Gracias, doctora. Por aquí tenemos otra pregunta. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, Gusto verla. igualmente. Interesante tema. La verdad que me interesa. Yo tengo dos preguntas, doctora. La primera es, ¿qué tipo de interacciones puede tener cualquier especie o género de tricoderma con la microbiota nativa de la zona? La otra es, las biofábricas hoy en día, ¿cuánto tiempo pasa desde que encuentran una nueva cepa o género para poderla comercializar? Bueno, no sé. Pero cuánto tardan, no sé. Se ve un caso que tardan 10 años, ¿no? Y además, luego está el problema de no solamente el problema del laboratorio, digamos que se rebasan esas cosas, las pruebas en el campo, las pruebas, o sea, primero las pruebas de laboratorio, las pruebas en campo, y luego viene el registro del COFEPRIS, que ese puede ser una limitante muy limitada. Ahí te puede llevar varios años. Sí. Ahora, las de las biofábricas, me gustaría mencionar algo. He visto propaganda, y ustedes pueden ver en videos en YouTube, donde dice, te vendemos para que tú montes tu laboratorio de produzcas tu propio tricoderma en el garage de tu casa, ¿no? Responsabilidad. Les acabo de mostrar que no todas las tricodermas son iguales. No las pueden, esto no se lo dije, pero no es tan sencillo de conocerlas por cuestiones morfológicas, que si es de color verde, que si forma no sé qué, en la forma de crecimiento de la caja Petri. No, se ha encontrado que tienes que irte a nivel molecular para hacer una verdadera identificación. Y entonces hay cepas de tricodermas que no son benéficas, Eso sí también se consigue decir. No todas las tricodermas son benéficas. Entonces, esto de que puedes montar tu laboratorio en el garage de tu casa, pues no es verdad. O sea, sí lo puedes hacer, pero ¿qué condiciones hay de aislamiento, ¿no? De tener las condiciones de realmente hacer, de que lo que estás produciendo realmente es una tricoderma buena, ¿no? Y la otra, el control de las soluciones en las que las vas a aplicar. Ese es el control. Mantener la calidad de lo que vas a aplicar. Sí, gracias. Tenemos una última intervención. Vamos cerrando. Bueno, ¿alguno de los que estén bien? Interesante tema. Se sabe que las interacciones bióticas determinan, ¿no?, los servicios ecosistémicos dentro de los sistemas. En este sentido, ¿cuál podría ser el camino o cuáles serían las dificultades en el diseño de agroecosistemas que favorezcan naturalmente el crecimiento y funcionamiento de organismos como tricoderma, ¿no?, como alternativa a la introducción puntual de estos organismos, ya que pues podrían ser como otra dependencia de insumos, ¿no? En este sentido de
hacer a la agricultura independiente? Mira, creo que no puedes evitar los inóculos. Tienes que partir de inóculos porque en el suelo no hay. Tienes que partir de esa realidad. El suelo está empobrecido en cantidad de, me refiero a los suelos cultivados. Entonces, pero también hay una premisa que se maneja en estos temas, que es la microbiota benéfica atrae a más organismos benéficos. Y hay algunos estudios que muestran que esto es así. ¿Qué condiciones se requieren? Pues, es simplemente manejar bien tu materia orgánica en el ecosistema. Eso es muy importante. ¿De qué se alimentan los bacilos y las bacterias benéficas? De materia orgánica. ¿De qué se alimentan las tricodermas? Pues de materia orgánica. Si no hay otros hongos que comer, vuelve a su hábito caprofítico. Eso es una de las cosas que a mí se me ocurre, ¿no? que se debe de hacer. Y obviamente la cuestión que tiene que ver con la biodiversidad del agroecosistema. Gracias, Mónica. Tenemos una pregunta a distancia. Tacho. Por favor, abre tu micrófono, Tacho, y adelante con tu pregunta. Bueno, Tacho, ¿estás por ahí? Sí, tienes que... Ah, No, pero puedes desbloquear tu micrófono, Tacho, y participar. No, sí, no. Te vas a apoyar en algo en lo que te diga, porque Ahora sí ya lo escuchamos. Adelante, Tacho, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctora. Un gusto saludarle. ya mañana Tengo una ya pregunta. mañana sí van a respecto establecer la planta. tricoderma, Una vez que establezca la planta, en el caso de árboles ya frutales, eso no es más checar cosas así. para la germinación. Voy a pedir a No, los yo demás no, la colegas biología que no. cierren su micrófono. Sí. Sí. Bueno, ¿se me escucha? Yo dije que te las diera a ti, que tú guardaras esa bombita. Mi pregunta es, en el caso del tricoderma, si tiene la función en árboles maderables como enraizador o ayuda en este caso a inducir la germinación. Bueno, ¿qué pasa con la bombita? Yo le dije, esa bombita cuesta 600 pesos, se la dan a Jaime para que me la guarde. Y entonces, esta que era la que se había echado a perder, ya yo la compré. Ok. No tengo conocimiento sobre árboles maderables, pero en otras especies, pues sí tiene esa función de promover raíces. Les mencionaba yo que produce auxinas. Entonces, las auxinas son una de las fitohormonas implicadas en la proliferación de las raíces. Bueno, pues muy bien. Agradecemos a todos los que vinieron al auditorio del Campus Veracruz. Finalmente, se termina con algunas cosillas aquí,